fácil es amar a Dios, qué fácil es darlo todo por Él, pero qué difícil es amar al que tengo a mi lado, y más en estos tiempos. Así que quiero que nos quedemos con eso. Tampoco sé qué va a enseñar Emanuel. Espero todo vaya de acuerdo a lo que el Señor tiene para la iglesia hoy. Y le invito a que usted prepare su corazón. No creo que sea una casualidad que Dios haya venido todos estos meses insistiendo en lo mismo. Y no sé si usted se había dado cuenta. Así que quiero invitar a Emanuel, que nos va a compartir. Prepare su corazón y, por si acaso, me gusta decirlo, apague también su móvil para que no vaya a tener que salir corriendo o a contestar o a apagarlo. Vamos a orar. Padre, te quiero dar gracias en esta mañana por tu bondad y por tu misericordia y por ese amor incomparable, Señor, porque siempre tienes una palabra para bendecir nuestra vida, para corregirnos, pero también para instruirnos, Señor. Así que es lo que esperamos de ti hoy y que sea la mejor bendición para nuestras vidas. Bendecimos la vida de Emanuel y agradecemos por él. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Me da miedo, pero yo no voy a hablar del amor. Yo puedo cambiarlo, pero bueno, que hay que amarse. Eso sí que es verdad siempre. Así que en eso estamos de acuerdo. En todo caso, voy a compartir algo que está que puede ayudarnos, que puede hacer posible que vivamos en amor. Pero bueno, antes de eso casi presentarme, porque Ofelia y yo, mira, ahí está el móvil, ahí está. Ofelia y yo hemos faltado estas últimas semanas, la verdad es que en alguna por vacaciones, en algún domingo que he estado en San Fernando de Henares, así que, bueno, de nuevo ya todo en orden para estar aquí. ¿Cómo? No me contestéis porque somos muchos, pero ¿cómo habéis aprendido a orar? ¿Cómo aprendisteis a orar? ¿Alguien os enseñó? ¿Habéis tenido un maestro de oración? ¿Simplemente habéis visto a otros y habéis ido reproduciendo? Es muy curioso porque en el contexto evangélico damos por supuesto que todo lo que tiene que ver con la espiritualidad, eso viene como de fábrica. No hace falta que nadie nos enseñe y entonces basta reproducir lo que hemos visto a otros, ¿no? A veces he comentado en las facultades de teología evangélicas aquí en España y desde luego en no pocos sitios más, porque he estado buscando, ni siquiera hay una asignatura que se llame espiritualidad. Como que se entiende que eso es algo transversal, que se aprende solo y pues se nos enseña pocas cosas, ¿no? Entonces, claro, yo no sé si en un arrebato de insensatez, en otro más por mi parte, teniendo en cuenta que agosto pues es un mes un poquito especial, que además voy a compartir la palabra 3 de los 4 domingos, el próximo estaré en San Fernando, pero luego estaré 2 más, o 3. Pensaba que a lo mejor tenía sentido que trabajáramos un poco esto, ¿no? A propósito de la oración, de cómo orar. Uno dice, pues, hombre, no creo que dé para tanto, ¿no? Yo creo que sí. Y de hecho, con algunos hermanos en estos últimos meses hemos conversado bastante, ¿no?, acerca de esta inquietud de ir un poco más allá de lo, digamos, de lo que manejamos, ¿no? Hay 2000 años de historia de cristianismo en el que hombres y mujeres de Dios han ido desarrollando diferentes prácticas, diferentes maneras, diferentes modos de tratar con Dios y de edificarse, también por medio de la oración. Es más, bueno, lo voy a hacer, igual es un desastre al final de agosto, pero
lo vamos a intentar. Quiere decir que, si me lo permitís, que al menos en agosto tendrá que ser que sí, quizás este tiempo se parezca más a una clase de escuela dominical que a lo mejor lo que es típicamente un sermón, ¿no? Pero sinceramente creo que merece la pena. De hecho, si recordáis, en el Evangelio de Lucas se recoge este ruego de los discípulos al Señor Jesús. Señor, enséñanos a orar. Esa es una petición muy extraña, porque los judíos aprendían, se les enseñaba a orar desde bien niños. En la sinagoga y en su casa aprendían a orar todos los rituales, todas las oraciones propias de Israel. Cualquier judío, aunque en su condición de adulto estuviera lejos de la religión, todos sabían orar. Los discípulos, sin embargo, Lucas capítulo 11, versículo 1, Señor, enséñanos a orar. Así que en esa petición estaba implícita la convicción de estos hombres de que Jesús oraba con un sentido distinto al que ellos estaban acostumbrados a ver. Y que además el modo, no la forma, pero el modo que Jesús entendía y vivía la oración modelaba todo su estilo de vida. Y por eso los evangelios recogen tan a menudo esas referencias a la vida de oración del Señor Jesús. El Evangelio de Marcos, apenas en el primer capítulo, ya menciona que el Señor Jesús, levantándose muy de mañana, más aún, siendo aún muy oscuro, salió, se fue a un lugar desierto y allí oraba. Bueno, a ver si dicho así llama la atención, porque es verdad. La oración cristiana no es una práctica religiosa. La oración cristiana es un arte. Un arte. Un arte que está lleno de vida. Y todo arte requiere del conocimiento de cierta técnica, ¿no? Los pintores tendrán que saber cómo se montan los colores y cómo se sujeta un pincel, pero sobre todo lo fundamental en un arte es implicarse en un proceso de aprendizaje. En el caso de la oración tenemos la enseñanza de la Biblia y tenemos también la enseñanza, ya os decía, de 2000 años de hombres y mujeres que han vivido esta realidad de la oración y que lo han compartido y lo han dejado escrito. Y tiene mucho sentido en nuestros días porque, además, no toda oración es oración cristiana, no toda espiritualidad es espiritualidad cristiana. Oímos hablar de espiritualidad y todo nos suena familiar, pero puede no tener nada que ver. Como alguien decía, ahora mismo espiritualidades, todo es espiritualidad. Y hay quien entra en conexión profunda y espiritual con el cosmos abrazándose a un árbol, y hay quien entra literalmente en éxtasis cuando ve un remate de cabeza en un partido de fútbol y termina en gol, y todo es espiritualidad. Pero, sobre todo, la espiritualidad, tal como hoy se entiende, fundamentalmente es sentirse bien. Mucha gente busca lo espiritual, ¿no? E incluso va a centros de retiros y repite ciertas prácticas, porque lo que uno quiere es sentirse bien. Alguien decía hace poco que yo no soy cristiana, pero voy a los monasterios y porque en ese ambiente me siento bien. Claro, normalmente es una espiritualidad que precisamente porque de lo que busca es sentirse bien. Si os fijáis un poquito, las espiritualidades de las que tanto se habla hoy y tantos dicen practicar, son espiritualidades en las que el prójimo no cabe. Porque a menudo el prójimo nos quita la paz y estorba. Y sobre todo el rostro del semejante cuando reclama ayuda en su necesidad, ¡ay no! Todavía recuerdo
alguna vez lo he contado aquí, yo no lo voy a contar entero, pero la muerte de un hombre en una oficina bancaria, se desplomó, estaba allí. Bueno. Nadie en las mesas se movió, uno llamó por teléfono a la ambulancia, no había clientes excepto yo que estaba ahí intentando acompañar a aquella persona. Lo máximo que escuché, la única expresión que oí fue una de las personas que ahí trabajaban diciendo, qué desagradable. Pero hay mucho de esto en estas espiritualidades presentes. Por eso digo, la espiritualidad cristiana es otra cosa, es muy peculiar, porque además su propósito ni es disolverse en el cosmos, ni encontrar la paz absoluta, ni cosas... No, tiene que ver con una relación personal, con un trato personal, con un Dios personal, del que da testimonio la Biblia, el Dios de Jesucristo, bajo la guía del Espíritu, y que como extensión de ese trato y de esa relación nos acerca también a nuestros semejantes. Hay una definición clásica de Teresa de Jesús sobre la oración tan preciosa. Dice que la oración, a mi parecer, dice, es tratar de amistad. Es un trato de amistad. Estando muchas veces a solas con quien sabemos nos ama. Esa es la oración cristiana. Un trato de amistad íntimo con quien sabemos nos ama. Yo esta mañana quisiera dejar 4 ideas a propósito de la oración, porque luego, como os decía, esto tiene más que ver con casi una escuela dominical. Y sobre todo con la idea de que estas semanas podamos, pueda compartiros algunas sugerencias de tipo práctico. Así que la segunda parte de la primera parte va a tener que ver con la incorporación de nuestro cuerpo a nuestra vida de oración. Una ahí ha dicho, esto. Bueno, pero antes de eso, lo que es realmente la oración cristiana, porque ahora oímos hablar de meditación, de contemplación, de mindfulness, de no sé cómo, y todo se parece, ¿no? Pero la oración que encontramos, a la que se nos enseña en la Escritura es muy peculiar. 4 ideas. La primera de todas es que la oración cristiana no tiene que ver con la iniciativa de la persona dirigiéndose a Dios, sino con la iniciativa de Dios acercándose a nosotros. La oración, casi toda práctica religiosa, tiene que ver con el intento del ser humano de conocer a Dios, de descubrir a Dios, de conectar con Dios. Es algo que las personas hacen, pero la oración cristiana no comienza por ahí. La oración cristiana es iniciativa de Dios. Y la oración acaba siendo, claro, respuesta a esa iniciativa con un Dios que quiere comunicarse con nosotros. Y eso es fundamental, porque eso hará que luego percibamos la oración como un diálogo, no simplemente como una proyección de ideas, de pensamientos o de necesidades, sino como un diálogo, porque en realidad no comienza con nosotros, comienza con el Dios que se da a conocer. Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en el pasado a los padres por los profetas, en estos postreros días nos habla por el Hijo. Hemos de intentar mantener vivo el sentido primero de la Escritura, ¿no? Porque a veces la repetición lo diluye. Es que Dios habla. Es que Dios ha hablado, es que Dios sigue hablando. Y eso es lo que hace que la fe cristiana tenga ese elemento tan peculiar, porque no tiene que ver con este intento religioso, filosófico, reflexivo, o no se sabe qué, de intentar descubrir a un Dios que se oculta, sino con la escucha a un Dios que se quiere comunicar. Es sorprendente, pero eso es el Evangelio. Y desde Génesis a Apocalipsis encontramos esta misma idea. ¿Recordáis? Génesis capítulo 3. Adán y Eva oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día
Y Dios llamó al hombre, le dijo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? Es Dios hablando, es Dios comunicándose, es Dios queriendo hacerse entender. Y podríamos ir repasando y llegar hasta Apocalipsis, ¿recordáis? Apocalipsis 3:20. Yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él. Es decir, soy yo. Hay algo aquí, evidente, parece una obviedad y seguramente lo conocemos, pero bueno, hay muchas formas de conocer las cosas. Lo fundamental de la oración cristiana, por tanto, es no el hecho de cómo intentamos comunicarnos con Dios, de qué le decimos a Dios, de qué manera lo expresamos. Lo asombroso es que es Dios quien ha comenzado a hablar, es Dios que se quiere comunicar, que se quiere dar a conocer, que quiere tratar con nosotros, como decía Santa Teresa, ¿no? Un trato de amistad. Quiere tratar amistosamente con cada uno de nosotros. Así que, por eso, la oración cristiana fundamentalmente es, en primer lugar, escucha. Escucha. Dos ejemplos sencillos. ¿Recordáis la oración básica del pueblo de Israel? La que Dios enseñó a Israel a orar. ¿Cómo comienza? El Shema Israel. ¿Cómo comienza? Bueno, escucha Israel. El Señor tu Dios, el Señor uno es, ¿no? Escucha, escucha, Israel. En el bautismo del Señor Jesús, la exhortación a los discípulos, ¿recordáis? Este es mi Hijo amado, a él oíd, escuchadle. Así que Dios nos habla. Lo hace a través de la Biblia, de la palabra escrita, lo hace a través de Jesús, la palabra encarnada, y lo que nos llama es a escucharle. Así que, en segundo lugar, esta actitud no de ir a contar cosas, sino, en primer lugar, esta actitud de escuchar, de callar, de guardar silencio, de sabernos delante de un Dios que quiere comunicarse con nosotros, nos hace conscientes de su presencia. La presencia ante nosotros del Dios vivo. Esto no es nada extraño, es Emmanuel, Dios con nosotros. Este es el sentido. Así que escuchar la palabra, recibir a Jesús, Juan capítulo 1, ¿no? Recibir a Jesús, la palabra encarnada, recibida en nosotros. Significa experimentar la vida de este Dios en nosotros. Así que hay aquí mucho más que palabras, gestos, peticiones. Hay una presencia de Dios en nuestras vidas. Esa es la petición del apóstol Pablo, que por el Espíritu dice, habite, more Cristo por la fe en vuestros corazones. Es una relación personal, es una relación viva. Aquí hay mucho más que formalismos religiosos o palabras que suenen como sea. Aquí hay un trato de amistad, la conciencia de que Dios nos habla y por tanto la necesidad de escuchar y en esa disposición, en esa actitud, la conciencia de que efectivamente Dios está con nosotros y si, Juan 1:12, y si abrimos nuestra vida, si le recibimos, Él mismo forma parte de nuestra vida, al punto que dirá el apóstol Pablo, ¿recordáis? Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí, pero esto no es retórica religiosa, es que realmente se ha establecido esa comunicación, y no es una comunicación distante, lejana, es una comunicación tan íntima al punto que el apóstol puede decir, es que ahora es Cristo mismo viviendo en mí. Y en tercer lugar, y a partir de esto, de la conciencia de esta presencia real de Dios por la fe en nuestros corazones, eso dice la Escritura, pues nos abrimos a una relación, a una comunión personal e íntima con el Señor. No es una relación entre iguales, a veces no somos muy conscientes, no es una relación de colegas, ¿no? Es una relación asimétrica, porque tiene que ver, pues, la relación entre
un Dios santo y nosotros que somos pecadores, ¿no? El miércoles pasado, en nuestra reunión de oración aquí en la iglesia, a las 7 de la tarde, Mario Escobar nos recordaba la parábola del publicano y el fariseo. ¡Qué interesante! Dice el Señor Jesús que el fariseo, eso es muy interesante, el fariseo oraba consigo mismo. ¡Ah, qué bueno! Ahí no había diálogo, ni presencia de Dios, ni escucha, no. Oraba con él, consigo mismo. Es un monólogo, no un diálogo. Por contra, publicano allí en un rincón acobardado, consciente de su condición, del abismo que le separaba de la santidad de Dios, decía, pues solo puede decir, Señor, ten misericordia de mí. Y Jesús dice que es el que volvió a su casa justificado, es decir, el que había entablado realmente una comunión con Dios. Pero paradójicamente también es en esta actitud de saber la distancia con el Dios que es santo, conscientes de esto, fijaos, paradójicamente es que podemos acercarnos con total libertad delante de Dios, delante de nuestro Padre, porque no hay nada que esconder. ¿Pero qué le podemos esconder? ¿Qué excusas le podemos poner? ¿Cómo podemos disimular? Pero en Jesucristo, recordáis, nada puede separarnos del amor de Dios, así que, aun siendo conscientes de ese abismo que nos separa de Él, podemos acercarnos, recordáis Hebreos, acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Pero a partir de esta actitud, no de la soberbia ni nada parecido. Y por último, en cuarto lugar, alguien advertía, ¿no?, que esta comunión entrañable con el Dios que es misericordia en Jesucristo, eso nos lleva a un estado de contemplación. Pero no contemplación entendida a la manera esta de la autosatisfacción, de no sé, una especie de éxtasis de aquí personal que te lleva por encima de las nubes y que te hace... No tiene que ver con eso. Sino, fijaos, el regalo que Dios nos hace si somos, y nos cuesta, pero si somos capaces de esponjar nuestro corazón, ¿no? El regalo que Dios nos hace de poder percibirlo todo y a todos con los mismos ojos de misericordia con que Dios lo ve. Y eso hace que la oración cristiana no sea un ejercicio meramente de satisfacción personal, sino que se proyecta en el prójimo, en el semejante. No es una espiritualidad que se encapsula, qué a gustito estoy, sino que se abre en apertura hacia los demás. Porque, puesto que Cristo habita en nuestras vidas, podemos, torpemente, pero podemos ir desarrollando hacia toda la realidad que nos rodea el mismo corazón que tiene el Señor Jesús. Así que cuidado con porque está tan presente que es fácilmente contagiable, ¿no? Esa idea de la vida, de la espiritualidad, la vida de oración, todo eso, como un ejercicio que se limite a nuestro particular bienestar. Decía Santa Teresa a sus monjas, de devociones a bobas nos libre el Señor. De devociones a bobas nos libre el Señor. Entonces, venga, se trata de vivir. Bueno, vamos con la segunda parte. A ver, que tampoco tiene esto no es ningún invento, pero bueno, a lo mejor a alguien le puede ayudar, ¿no? Esa idea os decía, nos han enseñado a orar, ¿cómo hemos aprendido? Pues viendo, yo qué sé, ¿no? Y en muchos casos, al menos en la tradición de muchos de nosotros en la que nos hemos educado en la fe, el cuerpo, pues nada tiene que ver con la oración, qué tontería, ¿no? La oración es un ejercicio espiritual, así que el cuerpo no juega ningún papel, peor todavía. El cuerpo nos distrae, ¿no? Toda la teología cristiana tradicional siempre ha tenido una mirada muy de sospecha para con el cuerpo. El cuerpo, y cuando no, de puro desprecio, ¿no? El cuerpo es la cárcel del alma, decimos.
Eso lo he escuchado en algunas predicaciones en funerales, y ahora ya el alma vuela con el Señor. Y yo decía, esto es un sermón que firmaría Platón, pero no la Biblia. Nosotros no somos, René Padilla ya con el Señor, él decía, nosotros no somos almas sin hueso, nosotros somos, en fin, personas corpóreas, corporales. Toda la antropología hebrea, la que encontramos en la Escritura, no disecciona a la persona. A efectos prácticos nos vale cabeza, cuerpo, extremidades, o cuerpo, alma y espíritu, pero el énfasis siempre es que somos una unidad, es la persona, ¿no? Así que tiene sentido, y por esto os decía que estas semanas quería dejaros algunos elementos muy prácticos. Ya digo, quizás más de juego dominical en fin, si no vale como predicación, no la pongáis en el canal y ya está. Pero integrar nuestros cuerpos en nuestra vida de oración. Pues tiene sentido aprender a orar también con nuestros cuerpos. O así igual en la alabanza, en fin, en las prácticas espirituales. Es muy curioso porque no sé si os habéis dado cuenta, pero la manera más habitual en la que muchos de nosotros oramos, pues con los ojos cerrados, la cabeza inclinada, a veces las manos, ese modo no aparece en la Biblia. No es que esté mal, es lo que yo suelo hacer, pero bueno, está en la Biblia. Sin embargo, en la Biblia aparecen muchas maneras en las que los hombres, las mujeres de Dios, el pueblo de Dios, pues hace partícipe su cuerpo y expresa corporalmente también pues lo que sus sentimientos quieren transmitir delante de ellos. Eso es importante porque no siempre las palabras son suficientes, no siempre encontramos las palabras adecuadas, no sabemos expresar, no sabemos decir lo que sentimos, ¿no? Y en ese sentido el cuerpo nos ayuda. No sé si recordáis que hay ocasiones en las que leemos que se puede orar mientras caminamos. ¿Tenéis un micro por ahí que funcione? No voy a hacer nada raro, pero ¿tenéis un micro por ahí que me podáis dejar? ¿Hay un micro en la sala? Gracias. Vale. No voy a daros los textos y todo eso, pero esto es una anécdota, ¿vale? No os pongáis nerviosos ni me pongáis nerviosos a mí tampoco. Pero, por ejemplo, el profeta Eliseo, mientras oraba para devolver la vida al hijo de la mujer sunamita que había muerto, dice el texto que iba caminando de un lado a otro de la casa mientras oraba. Yo no sé si eso lo habéis hecho alguna vez, y si no, una de las ideas sería que durante esta semana pues podáis, no sé, practicar alguna de estas formas, porque, ya digo, una de las maneras de orar efectivamente es como, bueno, ¿cómo? ¿Cómo que cómo? Lo acabamos de explicar antes, ¿no? Es que el Señor está con nosotros, el Señor está en nosotros, viene con nosotros, de manera que si la oración es diálogo, bien podemos hacerlo como tantas veces hacemos cuando estamos con un amigo, conversar con él mientras vamos caminando y darle un sentido de naturalidad y de cercanía que es perfectamente natural y que nos permite sentir, ¿no?, de alguna forma, sentirnos pues tan cerca, un tono tan afable, ¿no? Incluso hacerlo en voz alta. Recomendable hacerlo en un parque, en un espacio abierto, sin gente al lado, ¿vale? Porque hacéis esto en el metro o en el autobús y podéis tener un problema de orden público. Pero buscar un espacio abierto, donde, en fin, no vais a llamar la atención y conversar con el Señor y escucharos a vosotros mismos, hablar con el Señor y expresar vuestro sentir y de alguna manera, no sé, hacer más visible, ¿no?, más físicamente visible esta relación de cercanía. Otra manera de orar que encontramos en la Biblia, otra postura para la oración es hacerlo de pie.
En el libro de Nehemías se cuenta que tanto él como los levitas y todo el pueblo en general se pusieron en pie para escuchar la lectura de la ley y para confesar sus pecados. Y estaban de pie. No hace falta ponerse de pie mirando a Jerusalén, ni a la Meca, ni al Santiago Bernabéu, o sea, estar de pie. Yo lo he hecho a veces, pero tengo que confesar que por motivaciones bastante lamentables, porque sobre todo cuando estaba estudiando en la Facultad de Teología y había poco tiempo, entonces madrugaba para orar y entonces me dormía. Claro, no queda muy espiritual, pero yo me dormía. Yo es que soy muy consciente de la triste realidad de mi cuerpo, entonces me dormía. Conclusión, oraba de pie. Procuraba, tampoco era mucha gente delante, pero oraba de pie. Hombre, siempre se puede uno quedar frito estando de pie, pero es más difícil, ¿no? Pues así. O sentados, claro. En el primer libro de Crónicas se nos cuenta que el rey David, después de haber compartido su deseo de edificar un templo y recibir la respuesta de Dios por el profeta de que él no lo debía hacer, hizo un pacto con Dios. Y dice la Escritura que entró al templo y se sentó y habló con Dios. Hay muchas formas de sentarse, ¿vale? O sea, uno se puede sentar y poner los pies encima de la mesa, todo eso. Tradicionalmente, lo que se recomienda es, pues eso, estar sentado, apoyar la espalda en el respaldo, los dos pies en el suelo, o sea, no estar así medio tirado. No por una falta de reverencia, nada, sino simplemente por elemento de concentración, ¿no? Y normalmente también con las manos sobre las rodillas, las palmas de la mano hacia arriba, expresando, porque se trata de expresar, no tiene más trascendencia, pero no menos. Ayudarnos a expresar esta necesidad de Dios con la que venimos a la oración. Entonces nos sentamos, estamos así, colocamos nuestras manos hacia arriba, que es una forma de reafirmar nuestro deseo de buscar del Señor. Y claro, con los brazos levantados, ¿no? Con las palmas hacia arriba. Ese cuadro lo ofrece, ¿recordáis? Moisés, cuando intercedía por el pueblo de Israel en la batalla contra Amalek. Aarón y Ur sostenían sus brazos, pero esa era la posición con la que oraba, ¿no? Esta posición así. Que por sí sola comunica algo de valor. A mí me ayuda. Algunos se ríen, ya lo sé, pero a mí me ayuda. Es que a veces es que no sé qué decir, ni cómo decirlo. Y esto es una manera de hablar, es una forma de comunicarse. Es decir, Dios mío. Y Dios, que entiende lo que hay en nuestros corazones, entiende lo que queremos decir. Eso dice el apóstol Pablo a Timoteo, ¿no? Quiero que los hombres oren levantando manos santas, claro, manos hipócritas ni falsas. O arrodillados, como Salomón en la dedicación del templo. Como Esdras, dice el texto, arrodillado y con las manos extendidas, confesando el pecado del pueblo. Como Jesús en Getsemaní. Como Pedro, dice el libro de los Hechos, orando para devolver la vida a Dorcas, aquella mujer que había muerto. Como a veces he visto aquí, ya últimamente no, he visto a alguna hermana que llega antes del culto, antes de comenzar el culto, y se va a un rinconcito de la iglesia, bueno, que tampoco llama la atención. Entonces se va a algún rinconcito, aquí abajo o arriba, se arrodilla, se apoya en una silla y ora. ¿Cuánto sentido tiene eso, no? Voy a preguntaros,
¿Alguno de vosotros tiene un reclinatorio en casa para orar, arrodillado? Todavía hay muchos, un reclinatorio es católico. En fin. Bueno, tampoco se trata de una penitencia, de sufrir, ¿no? Pero esa posición, esa postura corporal, arrodillado, sabiéndose en la presencia de Dios, comunica muchas cosas que pues no siempre sabemos cómo expresar, o refuerza lo que queremos expresar, no para que Dios lo entiende perfectamente, sino para nosotros mismos. Yo no sé si tenéis reclinatorio, yo tengo otra cosa. La he traído, ya la traje una vez para que lo vierais, pero bueno. Yo lo conseguí, Andrés ya sabe de qué va. Yo lo conseguí, me lo compré en un monasterio, pero se consigue por internet, todo se consigue por internet, porque claro, arrodillarse está muy bien los primeros 5 minutos, luego está uno más pendiente del dolor de las rodillas que de la presencia de Dios. Pero todo está inventado. Entonces, mira, os he traído esto, es más en la escuela dominical que bueno, es igual, para apedrearme si queréis. Pero mirad esto. Esto es alta tecnología, no sé si de aquí lo veis, porque esto se coloca así, se coloca sobre el suelo y el sistema es, si soy capaz de sentarme y luego levantarme. Uno se arrodilla y se sienta sobre el taburete. Así que échale leguas. Aquí pues está el tiempo que haga falta. Porque no se trata de sufrir, que no es eso lo que tenemos en la cabeza. Lo que tenemos en mente es tener una disposición física que nos permita expresarnos delante del Señor. Y orar de rodillas es probablemente uno de los modos con más presencia en el texto bíblico y en la historia de la Iglesia, ¿no? Entonces, para que eso no sea una cosa eterna, pues entonces hay artilugios como este. Y va perfectamente. Se consigue por internet. Tal como están las cosas, seguramente lo encontraréis si buscáis taburetes para yoga, para meditación, no sé qué, te aparecen estas cosas. Pero bueno. Bueno, una más. No, mentira, 2. ¿Sabéis la postura que con diferencia aparece más veces en la Biblia? Y esto es verdad, ¿eh? ¿Cómo se ora en la Biblia? ¿Cómo oraban a través de los siglos los hombres y mujeres que buscaban a Dios? ¿Qué postura utilizaban las más de las veces? Postrados, la cabeza en el suelo. Lo voy a hacer, ¿eh? Yo espero que esta semana haya limpiado bien pero lo voy a hacer. Y de hecho, no es la primera vez que algunos lo veis. No sé si algunos os acordáis, estando en el local en Canillejas, una de las visitas de don Samuel Escobar, él predicó, un hombre de Dios, de gran conocimiento de la Escritura. Pues él nos compartió que había pasado un tiempo había sufrido una depresión tremenda, un tiempo largo. Y en ese tiempo de depresión decía que la lectura, claro, de la Biblia, de los Salmos. El próximo día hablaremos de las oraciones escritas, que tanto repelús producen los evangélicos. Los Salmos son oraciones escritas. Pues a él en ese tiempo le ayudaron las oraciones escritas de los Salmos, un par de libros, y orar así, postrados. Josué lo hizo, dice el libro de Josué, cuando aquel pecado de Acán y aquella situación terrible. Esdras, dice el texto, postrado y llorando. Jesús en Getsemaní. Empezó arrodillado y terminó postrado. Ya digo, la postura que con diferencia aparece en la Biblia. No tengo inconveniente, la vergüenza allá apenas. Pero quizás algunos no, pero algunos de vosotros, ¿no veis en esta posición
la expresión de un clamor del alma, cuando uno no tiene palabras, no encuentra qué decir, no sabe ni qué pensar, ni qué sentir, pero no quiere alejarse de Dios, quiere estar en la presencia de Dios, quiere buscar a Dios. Pero ¿qué va a decir si no tiene ya, que no sabe uno lo que conviene, ¿no? Y entonces hace esto. Mirad, ¿no? Tan sencillo lo que la palabra dice. Ya ni siquiera arrodillado, sino totalmente postrado, así, postrado delante de Dios. Eso tiene, por un lado, una expresión de derrota, ¿no? De no puedo más. No puedo. ¿Habéis sentido eso alguna vez? ¿Y cómo ora uno entonces? ¿Qué dice? ¿Cómo lo dice? Pues así, con el cuerpo. Y tiene también un sentido de abandono en Dios. En la Iglesia Católica a veces en la ordenación de los sacerdotes se colocan así, antes, en el momento de la ordenación, de la encomendación, pero un sentido de entrega absoluta, de renuncia total, de disposición completa para con Dios. Solo una más. Esta es bien diferente, que es la danza. Danzar, claro. Ya lo sabéis, como hizo David, el rey David, delante de todo el pueblo, cuando traían el arca de la alianza a Jerusalén. Los salmos lo enseñan, ¿no? Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa, el canten. Dicen algunos estudiosos que durante algo así como 1000 años los cristianos tenían un tipo de danza peculiar. Yo lo he estado leyendo, con perdón, pues se parece un poco a los filaes de moros y cristianos de Alcoy, esos que veis que van ahí todos para adelante, ¿no? Pero era algo parecido, porque se tomaban de los hombros y entonces con alguna música de fondo, pero avanzaban 3 pasos, retrocedían 1, avanzaban otros 3. Eso alguien lo ha llamado hacer teología con los pies, porque lo que expresaba es la victoria del reino de Dios. La victoria avanzando, con alguna dificultad, pero avanzando siempre. Yo he visto la danza y bueno, sí, hay gente un poco rara. No. He visto grupos de danza, incluso en los cultos, en la primera iglesia bautista en Curitiba, en Brasil, con orden y bien hecho, pero de una forma tan potente. En una iglesia presbiteriana en Corea del Sur. Hay algo ahí, esto ya roza el disparate, ya estoy terminando, así que ¿no lo habéis hecho nunca a solas? Están en un tiempo, porque hay tiempos para estar arrastrados por el suelo, hechos una pena, ¿no? Y hay tiempos también de mucho gozo, de mucha gratitud, de mucha alabanza, y uno está allí así, gracias Señor, no quepo en mí de gozo. Y dice, qué caray. Y ahí uno solo en su habitación, procurando no darse golpes con los muebles, pues danza y salta y está delante del Señor. ¿No? ¿Es pecado eso? Y esa es una práctica que, ya digo, ahora se ha recuperado en iglesias de todo tipo, hombre, bien hecho y con criterio y todo eso, pero en el fondo, como decíamos al principio, la idea es orar con nuestro cuerpo, orar con el espíritu, orar con el entendimiento y orar con nuestro cuerpo, porque forma parte de nuestro ser y ayudarnos de nuestro cuerpo para expresar en cada momento, según la necesidad y según la situación, pues nuestros diferentes estados de ánimo. Esto tiene que ver con ese trato de amistad con quien sabemos que tanto nos ama. Y
celebrar la experiencia de 2000 años de historia de la Iglesia de Jesucristo, para aprender y echar mano de tantas herramientas que otros en el pasado nos han dejado para fortalecer esta oración que es tan peculiar, esta espiritualidad que es única, que no tiene que ver simplemente con la satisfacción personal, que no tiene que ver con volver la espalda al prójimo, que no tiene que ver con disolverse en el todo para no ser nada y ni sentir ni padecer. No, tiene que ver con la escucha alucinada de un Dios que se quiere comunicar contigo, porque se comunica con la humanidad entera, pero quiere hacerlo con cada uno de nosotros. Y disponernos a estar receptivos a este trato de amistad, que cuando es a través de la palabra tiene formas que podemos aprovechar, de las que hablaremos, pero que también con nuestro propio cuerpo pueden ayudarnos a expresar esa relación. No quiero enrollarme más, pero es lo que hacemos con las personas que amamos, ¿no? Tenemos gestos de cariño, tenemos gestos de duelo. En muchas ocasiones usamos nuestro cuerpo para expresar lo que sentimos, porque no tenemos palabras. Ese beso, ese abrazo que damos a una persona cercana que está llorando a nuestro lado, pues le comunicamos con nuestro cuerpo lo que sentimos por ella. La celebración, una ovación cuando hay algo que celebrar, pues eso, lo que hacemos en nuestro trato con los demás, incorporarlo también en nuestra vida de oración. A ver, experimentar alguna de estas esta semana. Me contáis el domingo que viene, a ver cómo lo va, si eso os ayuda o qué, ¿vale? Bueno, el Señor os guarde.